Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Les habla Isabel by His Grace. Les traigo ahora el mensaje que fue dado a la hermanita Daisy Escalante para el pueblo, y es el libro de Ezequiel, capítulo 2 al capítulo 5. Voy a hablarles de lo que se trata, mis hermanos y mis hermanas, y yo quiero rogar su atención. Es demasiado importante. Yo podría decir que es el último anuncio antes de que cierre el juicio casi de la casa de Dios. Mis hermanos, por amor de su santo nombre, de nuestro Señor Jesucristo, escuchen. El libro de Ezequiel, en el capítulo 2, el Señor habla a Ezequiel y le dice que se ponga sobre sus pies, y luego que le habló y entró el Espíritu en él, el Espíritu del Señor, y lo afirmó en sus pies. Y entonces él le dijo: Hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Y esta es los hijos de Israel en la profecía, de acuerdo al símbolo para nuestros días, es la iglesia adventista, es la cristiandad que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, a Dios como su Padre, pero que no han querido comprender y regresar al Dios del cielo. Es la casa de Israel y la casa de Judá que se separaron precisamente porque Jeroboam hizo los 2 becerros de oro que plantó en Gilgal y en Betel, para evitar que los demás fueran a adorar a Jerusalén, al Dios único verdadero del cielo. Así se separaron estas naciones, esta nación, la nación de Israel. Y uno se llamó Israel y el otro se llamó Judá. Y el Señor ha dado este mensaje antes. Los 2 ídolos que el pueblo adora en lugar, que son como el Dios que lo sacó de Egipto. Y mis hermanos y mis hermanas, es tiempo de escuchar. Así pues, dice verso 4: Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Mis hermanos y mis hermanas, esto ha sido literal. Esto es literal, porque el mensaje
el mensaje de salvación tal como está en la palabra del Señor y como les he predicado por la gracia de mi Padre, es dulce como la miel. No hay mensaje más dulce que el verdadero mensaje de salvación. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Y he llenado mis entrañas de este mensaje, y ha sido dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, sino a la casa de Israel. A ellos te enviará y ellos, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de cerviz y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ven y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Los cautivos de Babilonia, mis hermanos, del pueblo Israel, las 10 naciones perdidas son las que quedaron perdidas cuando Siria las tomó cautivas. Y luego Babilonia, que sucedió a Siria, tomó a Judá y estaba en cautiverio babilónico por el mismo asunto de los ídolos de los 2 becerros. Y las naciones se fueron a más idolatría, adoraban a Dios, y esto corresponde a todas las iglesias cristianas. Dice la escritura, Segunda de Reyes 17, me parece el capítulo, dice que adoraban a Jehová, a Dios, a Yahweh, pero adoraban también a sus ídolos. Mis hermanos, este es un mensaje claro y contundente para la casa de Dios, para la iglesia adventista, para todas las iglesias cristianas también, porque ellas son Israel y la casa adventista es Judá. Y de la casa adventista hay un Israel y un Judá. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv,
mis hermanos, es cosa dura para el corazón predicarle al pueblo que es mi pueblo. Es cosa dura predicarle sabiendo que son cautivos de Babilonia y que así el Señor lo dice. Y que no quieran escuchar, porque ahí mismo están. Porque ahí mismo están y yo los amo. Pero el mensaje es fiel y verdadero. Justo en el momento. El virus no es nada con lo que viene. Vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo del hombre, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Vino allí la mano de Yahweh sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Yahweh, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás: así ha dicho Yahweh el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio. Si ustedes se fijan, el profeta estará atado, no podrá hablar a la gente, y es precisamente porque habrá sitio contra el pueblo. Y es el sitio de que hablará ahora, es el sitio contra el pueblo de Dios,
contra los que obedecen los mandamientos de Dios y guardan sus testimonios. Dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás tu rostro contra ella luego, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. 390 días, mis hermanos, es un año más un mes. Un año más un mes. El asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, milo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Un año y un mes, 390 días durará el asedio que viene ya sobre el pueblo de Dios. La fecha en que, el tiempo en que empieza viene enseguida. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido bajo la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo así Yahweh: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije: Señor Yahweh, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento de pan de Jerusalén. Este es el significado de este asedio en figura. Que el pueblo del Señor, los hijos obedientes a Dios, los que se van a formar del lado del Señor, los que se van a formar, porque aún los que están adentro no están formados, habrá sitio contra ellos de parte del Señor por las cosas que vienen. Y dice que comerán el pan por peso, con angustia, beberán el agua con medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren a unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Y tú, hijo de hombre,
tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Antes de entrar en esta parte, si ustedes se dan cuenta, la casa de Israel fueron 1 año más 1 mes, 390 días de asedio. Para la casa de Judá también hay 40 días, día por año. Bueno, en el tiempo de la profecía fue día por año. En este tiempo son 40 días. Y Israel 390 días literales, porque el tiempo se acortó para la profecía de este tiempo. Mis hermanos, hay 40 días para el pueblo de Judá, para aquellos que se han consagrado a Dios en espíritu y en verdad, pero que aún como Israel están cautivos en Babilonia por los dioses, los becerros, 2 becerros de oro que necesitan resolver. La verdad del Padre en su Hijo, la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo está claramente explicada por el apóstol San Pablo, y todos la podemos entender si queremos entenderla. Cuando vamos a Dios y queremos escuchar su palabra. Y yo les animo a que vayan y revisen todos los escritos de Pablo en el nombre del Señor y echen fuera todo lo que tengan preconcebido y acepten la palabra del Señor. Así pues, mis hermanos, este es el asedio, y habrá hambre y habrá angustia, no habrá agua para tomar, no habrá agua para beber, para el mundo entero entrará en caos. El pueblo del Señor, el asedio es contra el pueblo del Señor, pero todo el mundo sufrirá. Pero el asedio es contra el pueblo del Señor, contra Jerusalén y contra Israel, contra estas naciones. Israel es los que están cautivos en Siria. Estos son los que declaradamente hicieron los 2 becerros y adoran una trinidad romana. Y los cautivos de Babilonia son aquellos que fueron tomados cautivos, que era Judá, el pueblo que se mantuvo donde se estaba la adoración al único Dios del cielo, pero que se contaminaron de manera que vinieron a caer en el pecado de sus hermanos. Y esto lo encontramos bien clarito en Segunda de Reyes 12, me parece, donde está, o 17, donde está lo de los 2 becerros de oro. Mis hermanos, escuchen la palabra del Señor, ya no hay tiempo. El asedio del pueblo del Señor es por idolatría, porque Babilonia es confusión, y no es confusión de que cuál otra confusión, sino es la confusión al Dios a quien se adora. Ezequiel 5 dice: y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Mis hermanos, esto es bien triste y duro, por favor, pongan atención. 1/3 parte quemarás a fuego en medio de la ciudad. La 1/3 parte morirá en la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás 1/3 parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Otros morirán corriendo ya, queriendo salir ya tarde. Y 1/3 parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto,
y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Para este tiempo el Señor está diciendo así: esta es la iglesia adventista del séptimo día, la cual escogí de entre todas las naciones. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Yahweh: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, ¿no habéis andado en mis mandamientos? ¿No habéis guardado mis leyes? Porque, en otras palabras, porque os habéis hecho muy grandes. ¿No habéis guardado mis mandamientos, mis ordenanzas y mis leyes? Pues ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Hago un alto aquí para explicarles. Porque el pueblo del Señor, el orgulloso adventista del séptimo día, va a decir: usted está loca. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios. No, mi hermano y mi hermana, ni siquiera los 10. Porque el primer mandamiento lo tapan y lo hacen a un lado para adorar la Trinidad. Pero el Señor está siendo claro aquí: por haber profanado mi santuario con sus abominaciones. Esto tiene que ver con la profanación del santuario. El juicio que les dije que vendría sobre la casa de Israel, sobre la iglesia que predice Apocalipsis 11 versos 1 y 2, porque dice: mide el templo y el altar y a los que di cuenta los que adoran allí, porque este es el juicio contra la casa de Dios. Porque profanaron el santuario, porque cerraron los ojos a la profecía. Daniel dice claramente que el hombre de pecado tiraría, pisotearía, echaría por tierra el santuario del Señor, echaría por tierra la ofrenda quemada. Y la ofrenda quemada es el sacrificio continuo del cordero sobre el altar. Es el sumo sacerdocio de nuestro glorioso Mesías. Lo echó por tierra. Y el pueblo se fue atrás de estos dioses que
justamente el organismo que echó por tierra la ley de Dios, el santuario de Dios y todas sus verdades pisoteadas en el suelo, y el pueblo adventista está siguiendo al Dios de Roma. Y el Señor es paciente y ha sido paciente con su pueblo. Pero llegó el momento del juicio final para este pueblo, del juicio, porque el juicio final vendrá al final del milenio. Dice, 1/3 parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y 1/3 parte caerá espada alrededor de ti, y 1/3 parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré mi espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Yahweh, Jehová, he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo, Yahweh, he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por medio de ti. Y enviaré sobre ti espada. Yo, Yahweh, yo, Jehová, he hablado. Este es el mensaje del Señor para el pueblo de Dios, para todos los que guardan sus mandamientos, al menos que han sido fieles en lo que ellos han creído como la verdad. Por eso el Señor todavía les habla como su pueblo. Todavía nos habla como su pueblo. Pero este asedio, así como fue para Jerusalén, así será para el pueblo de Dios. El mismo poder viene sobre el pueblo que guarda los mandamientos. Y su defensa está rota, porque el Señor dice que no guardaron sus mandamientos, porque profanaron su santuario con sus abominaciones. Y Él no perdonará, porque se les ha hablado y no han escuchado, porque en alguna manera el Señor ha hablado a su pueblo y no han querido escuchar. Viene el asedio. La hermana Daisy tuvo el Señor le dijo que guardara 40 días de pan antes de esto que dio este sábado. Eso fue desde febrero 6, me parece. Y le dijo que consiguiera todas estas cosas que le dijo al profeta para hacer el pan de los granos que le dijo. Y que iba a guardar 40 días comiendo ese pan solamente. Ella no entendió de qué se trataba. Y ahora el Señor le dijo cuándo empezaría. Y bueno, al final, el ayuno ella lo empezaría justo 40 días antes de el 40 día caería. Me parece que era el 8 del mes anterior y el 40 caería en el 14 de Nisan, el día de la Pascua.
Mis hermanos, esto es bien importante. El pueblo no ha creído en los mensajes del Señor. Y ahora manda este mensaje definitivo. Y la mayoría, como dice el Señor, diles, porque si le hablas a otra gente va a creer, pero ellos no te van a creer. Igual estoy dando el mensaje porque el Señor así lo quiere. Por aquellos que han de escuchar. Por aquellos que han de oír. No hay más tiempo. Vuelvan a Dios. Al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, al Dios que dio los 10 mandamientos. Vuelvan al Dios de su pacto. Arrepiéntanse de toda la dureza de corazón y de cabeza por no escuchar. Y hagan lo posible por salir. Hagan lo posible por salir. Y el Señor los socorrerá, porque viene hambre, pestilencia y espada, como dijo el Señor, para todos los desobedientes, para todos los que han profanado el santuario de Dios con todas sus abominaciones. El mensaje es claro, mis hermanos, no hay vuelta. Y yo me duelo en el corazón porque es la casa del Señor, es el pueblo del Señor. Pero el Señor nos puso por atalayas para todas las naciones. Nos puso por atalayas y el pueblo se dio en crecer y crecer. Pero, ¿qué hizo? Profanó el santuario del Señor y el Señor lo sostendrá responsable y pagará por su locura. A menos que se arrepienta y salga de entre este pueblo para servir al verdadero Dios, para limpiar su santuario, porque de eso es lo que se trata, la limpieza del templo, de eso se trata el servicio de la expiación, incluso es limpiar el altar, limpiar el templo del corazón, limpiar el altar que está allí. La cortina no es la cortina del cuerpo del Señor. El Señor fue sacrificado una vez y por todas, dice el apóstol Pablo en Hebreos. El Señor murió, la salvación está disponible. Con solo nosotros venir al Señor, confesar nuestros pecados arrepentidos, seremos perdonados y limpiados y nos será dada una nueva vida allí mismo. Esto es la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y de ahí nos será dada la naturaleza de Dios, del Padre, de su Hijo, de su Espíritu que viene a nosotros en la persona de Jesucristo en nuestro corazón. Y entonces somos cambiados, somos transformados, el Señor trabaja en nosotros y nosotros con Él. Y el Señor cambia nuestro ser a su imagen y a su semejanza, porque nosotros somos el templo de Dios. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio? Tenemos que honrar al Dios de nuestro templo, no a una trinidad de dioses, sino al único Dios verdadero que vino a salvarnos junto con su Hijo. Porque el Señor puso su espíritu, su naturaleza santa y divina en su Hijo para estar en Él, para salvarnos. El Padre junto con su Hijo hizo nuestra salvación, logró nuestra salvación. El Hijo murió por nosotros, nuestro Yeshua murió por nosotros, su cuerpo maltratado, su cuerpo muerto. Esta es la humanidad nuestra, muerta
Por eso es que Pablo dice, y ya no vivo yo, porque estamos muertos, porque nuestra humanidad debe estar crucificada donde murió Cristo. Ese es el símbolo de la muerte del Señor. Muerta nuestra humanidad y resucitados a una nueva vida en el Espíritu de Dios. Una vida con Dios, una vida en Dios. Por medio de su Espíritu. Olviden las connotaciones romanas de Hijo, Padre y Espíritu Santo, asignándoles personalidades a estos dos. Uno es el Padre y uno es el Espíritu, es el mismo Padre, porque así como el Espíritu del hombre es lo que está dentro de él, es el mismo él. Así es el Espíritu de Dios. Pero en su Hijo, el Padre puso todo su ser. Segunda de Corintios 5:19, Colosenses capítulo 2, verso 8 y 9, corporalmente el Padre en espíritu estaba en su Hijo. Y esa es la manera en que el Señor logró la victoria sobre una naturaleza con siglos de pecado que pesaba sobre él, aparte de los pecados de todos los seres humanos que serán salvos. Y él llevó todo eso y lo clavó en la cruz. Esa es la victoria de Cristo sobre la naturaleza carnal. Y esa es nuestra victoria si nosotros creemos en la verdad del Padre en su Hijo. Porque entonces el Espíritu del Padre viene y ese Espíritu está en su Hijo, en Yeshua, en Jesucristo. De manera que cuando nosotros permitimos que Cristo entre en nuestro corazón, está entrando el Espíritu del Padre junto con Cristo. El libro de Juan dice que vendremos y haremos morada en vosotros. El Señor Yeshua y su Padre vendrán y morarán en nosotros. Es un Dios, es un Mesías doble. Es un Mesías que ganó la victoria en el poder del Espíritu del Padre. Zacarías 4 dice, no con fortaleza, no con ejército, sino con mi Espíritu Santo. Con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos celestiales. Y mis hermanos, el Espíritu de Dios vino en su Hijo y se hizo carne. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno del Espíritu y lleno de la verdad que hay en él. Y ese Espíritu es el que quiere entrar en nosotros. Pero nosotros necesitamos comprender que si no declaramos a nosotros y a nuestra y creemos en el único Dios verdadero y en su Hijo para salvarnos, quien es el Espíritu, por la gracia del Espíritu de Dios que mora en él. Él viene a nosotros. Y el Padre viene a nosotros y trabajan en nosotros y nos transforman a la imagen de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es la imagen del Padre y nosotros somos a la imagen de Cristo para ser la imagen del Padre, porque somos hermanos de Cristo Jesús. Para eso Él se hizo hombre como nosotros, como el ser humano. Mis hermanos, la verdad es clara y sencilla y sin vueltas. El hombre, Dios ha sido claro, pero el hombre se ha buscado muchas vueltas. Así yo los dejo con esta verdad en sus manos y esta admonición en sus manos, esta advertencia. Sí, para
si para Daisy Escalante los 40 días de su ayuno de pan sin levadura, de pan de granos, termina en la fiesta de Pascua, es porque de ahí en adelante debemos contar el asedio. Un mes después, mis hermanos, dice 390 días, el hombre de pecado tiene su reunión el 14 de mayo, y después del 14 tomará como un mes, de acuerdo a la profecía de Daniel, toma todavía mes o 30, 40 días, no recuerdo ahorita, pero para que él pueda empezar a obrar y obrenlos. Es un espacio muy pequeño, mis hermanos, es como el espacio dado a los cristianos de Jerusalén cuando estaba el asedio puesto. El asedio para el pueblo de Dios está puesto desde el 2015, pero ahora el Señor ha puesto asedio. Eso quiere decir que se ha agravado y está a punto de comenzar. De manera que todo esto que viene, toda el hambre, toda la hambruna, todo lo que sucedió como sucedió en Jerusalén, todo lo que sucederá, vendrá sobre aquellos que no escuchen o que no han querido escuchar y han endurecido su corazón. Pero este pedacito de tiempo, de aquí a Pascua, mis hermanos, los que han de salir, salgan en el nombre del Señor, sin pánico, porque de miedo nadie se va a salvar, con un corazón arrepentido, porque dudaron, porque se entregaron, contaminaron el altar del Señor, el templo del Señor, su santuario, con los dioses de Babilonia. Pero el Señor perdona, es fiel, es perdonador, Él no falla a su pacto. Si tú vuelves a tu pacto con el verdadero Dios, porque no hay otra salvación, no hay otro pacto con otro Dios. La Trinidad no hizo pacto contigo. El pacto lo hace Yahweh, Jehová de los ejércitos celestiales, y promete ser tu Dios si tú eres su hijo o su hija. Mis hermanos, yo voy a orar y oraré por todos mis hermanos y mis hermanas y por mi familia que todavía necesita volver al Señor, que está todavía allí. Y yo les llamo en el nombre del Señor a que abran sus ojos y que escuchen, porque ya no hay tiempo. Después de Pascua las cosas se van a suceder mucho más rápido. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Hay verdades gloriosas en esta Pascua que son solamente para los escogidos. En el nombre del Señor les llamo. Que el Señor los bendiga. Amén.